Buenos días. Hasta el momento hemos hablado acerca de lo que es la dilatación lineal y la dilatación superficial. Pero como estamos hablando de una dimensión y de dos dimensiones, es que de repente habrá alguna forma de poder relacionarlos. Si se trata obviamente de dilatación en sólidos, es obvio que sí puede haber una relación entre ambos. Pero ¿cuál sería esa relación matemática? Bueno, no con respecto a sus longitudes, sino con respecto a sus coeficientes de dilatación. Veamos entonces en cuanto a ello. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer nosotros dos áreas. Una área, por ejemplo, inicial y una área final. De superficies cuadradas, por ejemplo, ¿no? Entonces diremos acá, es el área inicial y el área final. Pero obviamente cuando se dilató, se incrementaron sus longitudes, ¿no? O sea que imagínate que hubiera tenido una longitud L sub 0 de lado. Se dilató, lógicamente ahora su longitud es L sub F, tal y como lo estás observando ahí. L sub 0 y L sub F. Y obviamente también se sabe que el área de un cuadrado, porque es una plancha cuadrada, es longitud elevado al cuadrado, pues, ¿no? Eso es lo que se sabe. Entonces diremos, mira, de acuerdo a la ecuación de, obviamente, la dilatación lineal, se sabe que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa multiplicado por la variación de temperatura. Pero mira, ¿qué te parece si a partir de esa ecuación de la dilatación lineal nosotros elevamos al cuadrado miembro a miembro? Profe, o sea, lo eleva al miembro y lo eleva a este miembro también, claro que sí. Entonces diremos, L cuadrado es igual a L sub 0 al cuadrado por 1 más alfa triángulo de t elevado al cuadrado, claro que sí. A ver, pero recuerda que esto de acá es lo mismo a decir, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de un cuadrado es longitud al cuadrado. Bueno, esto sería el área inicial, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es la longitud inicial al cuadrado, ¿no? Tiene que ver con el área inicial, antes de la dilatación. Y este es un binomio elevado al cuadrado, que sería el primero al cuadrado más el doble del producto de los dos, o sea, 2 alfa por triangulito de t, más el segundo elevado al cuadrado, o sea, alfa por triangulito de t, pero toditito esto al cuadradito. Hay un pequeño detalle, ¿no? Mira, te voy a poner que el área es igual al área inicial por 1 al cuadrado es 1, más 2 veces alfa por la variación de temperatura. Pero mira, como el coeficiente de dilatación es pequeñísimo, ¿no? Puede ser 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 por la variación de temperatura. Pero si está elevado al cuadrado se hace mucho más pequeño aún. O sea, tan pequeño que se puede despreciar en la aproximación. O sea, solamente nos quedaríamos con esto de acá nada más. Perfecto. Recuerda que de acuerdo a la fórmula de la dilatación superficial, recuerda esto, que es igual, el área final es igual al área inicial por 1 más beta por la variación de temperatura. Mira, ¿qué está pasando? Mira, esto de acá se cumplió a partir de la demostración y esto de acá es lo que ya se conoce. Mira, son igualitas, mira, pero hay algo que es diferente, o supuestamente, esto de acá y esto de acá. Entonces, para que se mantenga la igualdad, porque son iguales, ¿sí o no? ¿Qué es lo que debe cumplirse? Que beta es igual a 2 veces alfa. O sea que el coeficiente de dilatación superficial es el doble del coeficiente de dilatación lineal. Y viceversa, el coeficiente de dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación superficial sobre 2. Así de simple, fácil y sencillo. Nada más. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, por favor, ¿ya? Hay que tener cuidadito a la hora de hacer
eso de ahí. Y recuerda que se va a cumplir una relación cada vez que te den problemas donde te den un coeficiente y te pidan calcular el otro, porque obviamente ya estamos viendo eso. Observación. A ver, veamos el pequeño problemita. Nos dice lo siguiente. Se desea colocar un anillo de 2 centímetros de radio interno sobre un tubo de 2,1 centímetros de radio externo. Si inicialmente el anillo está a 25 grados Celsius, ¿hasta qué temperatura en grados Celsius se le deberá colocar para que ingrese junto sobre el tubo? Y además el coeficiente de dilatación superficial del material del cual se está hecho el anillo sería 0,002 grados Celsius a la menos 1. Bueno, más o menos esta técnica se le conoce como el sunchado, o sea, es un suncho que va a servir para poder apretar el anillo, ¿no? Porque dice, mira, ¿hasta qué temperatura de grados Celsius se le deberá colocar para que ingrese justo sobre el tubo? O sea, para que se le coloque sobre el tubo, ¿no? Y lo apriete el tubo dicho anillo. O sea, va a suncharlo, mejor dicho. Eso es lo que vamos a ver acá. Muy bien, entonces lo que estamos observando acá es un tubo que lógicamente es mucho más grande que un anillo, ¿no? Ajá, y el anillo no puede ingresar. Entonces, para lo cual lo que hemos hecho es darle calor. Una vez que le dimos calor, entonces ahora sí, recién podemos nosotros decir que el anillo puede ingresar sobre dicho tubo, sobre dicha tubería, ¿no? Tal y como lo puede ver. O sea, una vez que se calentó el anillo, ahora sí, ¿no? El anillo pudo dar justo ahí. Pero para que pueda dar el anillo, obviamente ha pasado por un proceso de transformación de temperatura, ¿no? Es como, por ejemplo, la temperatura inicial fue de 10 grados Celsius y ahora la temperatura final es lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, no se sabe cuál sería la temperatura final. Pero lo que sí se sabe es que el radio más o menos del anillo es de 2 centímetros, o sea, es igual a 2 centímetros. ¿Está bien? Claro. Y el radio al cual debe hacerse ingresar es de 2,1 centímetros. Muy bien. A ver, entonces, más o menos ya estamos hablando acerca de eso, ¿no? Ahora dice, el coeficiente de dilatación superficial del material el cual está hecho el anillo es de 0,02 centímetros grados Celsius a la menos 1. Entonces, acá, el coeficiente de dilatación superficial es 0,002 grados Celsius a la menos 1. Claro que sí. Pero yo lo que quiero es calcular el coeficiente de dilatación lineal. ¿Por qué, profe? Porque el anillo se va a dilatar linealmente, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, alfa es la mitad de beta. O sea, la mitad de esto, que sería 0,001 grados Celsius a la menos 1. Claro que sí. Así es como se calcularía entonces el coeficiente de dilatación lineal. Ahora sí, diremos entonces la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por quién. A ver, ¿por quién es? Ah, claro, por 1 más, en este caso alfa por variación de temperatura. A ver, profe, la longitud final, según lo que estamos viendo, es la longitud de la circunferencia, que es 2 veces pi por el radio, ¿no? La longitud de una circunferencia es 2πr, donde el radio vale 2,1. Igual a la longitud inicial, que también, ¿no? Es la longitud de una circunferencia, que es 2pi por 2 centímetros. Y eso multiplicado por 1 más alfa, bueno, pero alfa vale, ¿cuánto, profe? 0,001. Y esto multiplicado por la variación de temperatura. Bueno, acá inmediatamente se te va 2pi con 2pi. Los 2pi
se me van y se me van, tal y como lo puedes observar. Muy bien, creo que ya el problema ya está a punto de salir, creo, claro que sí. Lo que podrías hacer es pasarlo a dividir y tendrías 2,1 entre 2. Eso sale 1,05. Ya. ¿Igual a cuánto, profe? Ah, ya. Esto va a ser igual a 1 más 0,001 por la variación de temperatura, que es final menos inicial. Ah, ya. O sea, temperatura final menos temperatura inicial, que es 10 grados Celsius. Claro que sí, ¿no? Dice, ¿hasta qué temperatura se le deberá colocar para que ingrese sobre el tubo? Muy bien, algo así nos están diciendo. Pasa al otro lado a restar. Sería entonces, ¿cuánto, profe? ¿Cuánto sería si lo pasa a restar? Creo que ya está el problema. Si no, ya se le da el ojo, creo. Pasa a restar sería 0,05, pues, ¿no? Igual a 0,001. Claro que sí. Multiplicado por la temperatura final menos la inicial, que es de 10 grados Celsius, como se encontraba inicialmente. Bueno, no nos dice realmente 10 grados Celsius, sino 25 grados Celsius, ¿no? Hay un error acá en la concepción. Sí, mira, nos hemos equivocado acá un poquito, disculpemos bien, era 25 grados Celsius al comienzo. O sea que esto es 25 grados Celsius. Muy bien, acá no me lo corrijo, no te preocupes. 25 grados Celsius y por acá también 25 grados Celsius. Muy bien. Ahora sí, esto pasaría a dividir y sería simplemente dividir estas dos cantidades. O sea, 0,05 entre 0,001. ¿Qué te va a dar? Bueno, 50 el valor. Igual a la temperatura final menos 25. Tal y como lo puedes ver, pasa al otro lado a sumar. Entonces, ¿cuánto valdría la temperatura final? A ver, dime tú, ¿cuánto sería esa temperatura final? Si ya la vistes o no la vistes. Claro que sí. Sería entonces 75 grados Celsius. Muy bien. Entonces ya más o menos estamos nosotros cómo es que el anillo puede encajar en el tubo cuando se eleve más o menos hasta esa temperatura, ¿no? Nos decía hasta qué temperatura en grados Celsius se le deberá colocar para que pueda ingresar sobre todo el tubo, ¿no? Claro. O sea, lo caliento hasta 75 grados Celsius y ahora sí ya ingresa sobre el tubo. Claro que sí. Muy bien. Entonces así es como haremos ese tipo de problema.